Empieza la pretemporada de la NBA hoy, este viernes 3 de octubre, así que de la mano de Denis Miranda de Basket 365, hoy analizamos las claves, los jugadores y las principales historias a seguir. Bienvenidos y bienvenidas a Gigantes del Básquet, bienvenidos a Gigantes Daily. No te olvides del like, suscribirte y comentarios para que podamos seguir creciendo. ¡Arrancamos! Todos estos meses sin actividad, sin partidos, sin cosas de las que hablar, se terminan porque hoy empieza la pretemporada de la NBA. Un periodo que a muchos gusta y otros odian por lo difícil que es sacar conclusiones y por las distintas maneras que tienen los equipos de afrontar este periodo. Pero en última instancia, partidos, pretemporada, momento de ver a los grandes cambios, a los jugadores que han cambiado de equipo por primera vez de corto. Y para hablar de ello, en el último Gigantes Daily de la semana, me he traído a alguien que conoce muy bien la NBA, como es Denis Miranda, que tiene un canal de YouTube que os recomiendo verdaderamente, que se llama Basket 365. Bienvenido a Gigantes, Denis. ¿Qué es lo que más ganas tienes de ver en esta pretemporada? Hola, muchas gracias por la invitación, Sergio. Un placer estar aquí. ¿Qué es lo que más ganas tengo de ver esta pretemporada? Baloncesto. Y simplemente. Y de hecho es un tema, ¿no? Porque es un poco lo que decías. Hay gente para la que resulta frustrante y yo soy uno de ellos, ¿no? Estoy deseando que empiece la pretemporada y cuando llevemos 3 partidos estaré deseando que se acabe. Porque es la realidad, ¿no? Cuando empiecen los minutos de Lonnie Walker y los minutos de BJ Boston, creo que en Charlotte y este tipo de Sí. cosas, pues se acabó un poco el interés, ¿no? Pero ahora mismo estoy que me den lo que sea. Es el eterno Y retorno de Harry Giles. Este año que lo vamos a volver sí, a ver en otro equipo. sí. Es una serie de míticos que aparecen solamente entre septiembre y octubre, que nos dan esperanzas de que puedan tener un poco de recorrido, pero al final no dan mucho de sí. Pero es lo que te decía, o sea, hay gente que lo odia, hay gente que no le termina de gustar. A mí personalmente me gusta porque sé a lo que voy. Sé que quiero ver dos o tres cosas muy concretas y a partir de ahí ya es, pues bueno, que rueden los equipos, que prueben los rookies y demás. Y me gustaría preguntarte sobre esto. ¿Qué importancia le das tú a este periodo del año que es la pretemporada, que es cada vez más breve comparado con otras épocas, pero que al fin y al cabo sigue marcando un poco el inicio de cada curso en cada equipo NBA? Para mí resulta importante sobre todo porque es el momento en el que se acaban de definir las plantillas, ¿no? Y muchos de estos jugadores son poco relevantes, pero el jugador número 13, 14, 15 de una plantilla se está ganando el puesto aquí. Al final recordemos que hasta que inicie la temporada tenemos ese periodo en el que los equipos pueden llegar hasta 21 jugadores en plantilla, 18 en contrato regular y tienen que reducirlo hasta 15, ¿no? Entonces esta es la fase final de prueba de algunos jugadores. Y es poco habitual que realmente alguien salga de aquí, se gane un hueco y luego acabe siendo relevante, pero a veces pasa, ¿no? Bueno, Entonces, Kendrick Nunn, si te acuerdas, es uno de Kendrick estos últimos Nunn ejemplos. ya no está en la NBA, pero Javonte Green salió de una Ujú. pretemporada con los Celtics y luego acabó haciéndose un hueco durante un par de años en los Bulls. Hay jugadores que de verdad se hacen, bueno, aparecen, ¿no? En este momento y consiguen aferrarse a la liga y algunos hasta hacer carrera de verdad, ¿no? Y esto es al final un poco lo más interesante, ¿no? Landry Shamet, ¿se ganará un hueco con los Knicks o no? Probablemente sí, porque le han generado bastante espacio, ¿no? Incluso Lonnie Walker, que al final fue una sorpresa que firmase un Exhibit 10 con los Celtics. Los Celtics, por su situación económica, es muy difícil que realmente lo quiera mantener, pero si llega y juega muy, muy bien, pues a lo mejor sí que se ven forzados a tomar Ujú. una decisión y llenar la plantilla pese al coste que pueda conllevar, ¿no? Entonces es un poco el momento de ver a los novatos y ver a esos jugadores que se están aferrando a la NBA con, bueno, al palo ardiendo, que es ese Exhibit 10 o ese contrato no garantizado, ¿no? Sí, O porque a ver, clavo ardiendo, perdón. clavo ardiendo, A sí, lo- porque al fin y al cabo también es importante no solamente por digamos, el contexto diario de poder seguir siendo jugador en NBA, sino también por el tema de las pensiones, que hay muchos jugadores que están en ese límite que a alcanzar ese último contrato es fundamental para ellos. Y este verano, cambiando un poco de tema, ha habido muchos cambios, menos que en otros años, pero sigue habiendo sobre todo cambios de cromos en sitios importantes. Hemos tenido hace prácticamente nada un traspaso bastante gordo en la NBA, hemos tenido por ejemplo el caso de los traspasos entre Thunder y Knicks para hacerse con Caruso, para hacerse con Michael Bridges, o sea, bueno, llegada de Paul George a los Sixers, es decir, todo este tipo de cosas que la gente ya más o menos conoce, pero claro, no sé cuánto podremos ver de ellos en esta pretemporada, porque ya sabemos que las estrellas suelen ser bastante conservadores, pero me parece importante ver la manera en que dan estos primeros pasos en sus nuevos equipos. Llámese lo que decía Paul George, llámese pues Alex Caruso o bueno, Karl Anthony Towns y Michael Bridges, que es algo que ya se nos ha olvidado que estos dos jugadores van a debutar ahora en los Knicks. Sí, ambos, de hecho, es curioso, ¿no? Porque siento que Bridges ya lleva bastante tiempo en New York y va a debutar el mismo día que Karl Anthony Towns, probablemente, ¿no?
A ver, yo no espero ver mucho de estos jugadores, será más una cuestión de sensaciones, ver cuántos pases malos se dan entre sí porque se están conociendo, ¿no? Cuántos errores de sincronización de Paul George pasando el balón en el poste bajo a Embiid, ese tipo de cosas veremos, pero al final son cosas que se van a pulir con el tiempo. A mí el nivel al que llegue, a menos que un jugador muy relevante, digamos un Luka Doncic, llegue con un sobrepeso evidente y realmente sea algo problemático, la pretemporada con este tipo de jugadores creo que nos va a indicar muy poco. Y de hecho, lo más probable es que nos dé malas sensaciones, sobre todo con esas novedades, ¿no? En un equipo a las que no creo que debamos darle tanta importancia en este momento, ¿no? Carl Anthony Towns probablemente vaya a cometer 3 faltas en ataque en su primer partido de los Knicks. No pasa nada, es Carl Anthony Towns y está conociendo un nuevo entorno. No es algo que vaya a luego tener oportunidad de hacer una vez esté más asentado en el equipo, ¿no? Y yo creo que es la realidad de todas las estrellas y de todos los jugadores realmente relevantes. La pretemporada, sobre todo para los que están establecidos, es un partido de estos de los que vemos en YouTube, en las pachangas en las que Montrezl Harrell y Michael Beasley son muy buenos. Una manera también de hacer cardio para muchos de ellos, Sí. de entrar en contacto con esos primeros inicios de curso. La pretemporada, como te decía al principio, hay quienes la desprecian. Yo he visto un poco que no te termina de gustar. A mí particularmente, como te decía, me gusta cuando pones todo encima de la balanza. Lo que estamos hablando de, bueno, los jugadores más veteranos van a jugar apenas minutos, van a dar 2 o 3 pases para hacer rentable o que valga la pena la gente que ha ido a ver el partido en Mm. directo, que eso también es una cuestión irrelevante, pero claro, echando un vistazo a los números de los últimos años, hay indicios, o durante las pretemporadas hay indicios de jugadores que ya están llamando un poquito a la puerta. Sin ir más lejos, el año pasado teníamos a Jonathan Kuminga, Jalen Williams y Nash Reid como uno de los jugadores más destacados a nivel estadístico, poniéndolo todo con, entre comillas, asteriscos y todo lo que queríamos y todo lo que quieras. Pero me gustaría preguntarte cuál crees o cuál piensas que puede ser tu apuesta en ese sentido. Un jugador que digamos que crees que puede aprovechar su oportunidad. Antes decías el caso de Lonnie Walker, que probablemente tenga una gran cantidad de minutos dados la plantilla que tienen los Celtics de jugadores que no necesitan ponerse en forma para entrar en la temporada, pero yo por ejemplo estaba pensando en Quickly o en Donte DiVincenzo, que ahora en los Timberwolves va a tener un escenario muy diferente y mucho más positivo para sus intereses individuales. Son dos muy buenos nombres, la verdad. Quickly en particular me parece muy interesante porque es cierto que ya hemos visto medio año de Quickly en Toronto, pero ahora tiene su contrato, está totalmente establecido, es el base del futuro de ese equipo y sí que tengo muchas ganas de ver cómo funciona. Yo te voy a dar un nombre de alguien que ya lleva bastantes años en la NBA, pero creo que necesita dar un salto a nivel de producción y tal vez experimenten ya con ello desde el día uno, y es Michael Porter Jr. en Denver. ¿Mm? Creo que al final con la ausencia de Kentavious Caldwell-Pope, necesitan todavía más el talento, que es Michael Porter Jr., como esa tercera espada ofensiva del equipo, ¿no? Por detrás de Jamal Murray y Nikola Jokic. Y yo sospecho que van a alimentarlo bastante en esta pretemporada, a menos que esté tocado, que es algo que con Michael Porter Jr. a veces ocurre, ¿no? Siempre puede pasar. Sí, pero no me sorprendería que focalicen bastante el ataque en Denver en darle oportunidades de verdad de crear y no solo ser un finalizador de élite, que lo es. Y creo que es eso, que es algo a tener en cuenta de cara a esta temporada en particular o en general, ver si de verdad Michael Porter Jr. puede elevarse hasta un punto más cercano a lo que se esperaba de él cuando era una estrella de instituto, ¿no? Ujú. Me parece un nombre muy interesante en ese aspecto. Y por decir otro, ya, DeJounte Murray en New Orleans. Es eh, bastante interesante, ¿eh? es una cuestión de personalidad, sobre todo. Yo no, Ujú. o sea, entiendo sobre el papel la idea, pero tengo ganas de ver cómo funciona todo, porque Dejounte Murray creo que es alguien que disfruta mucho, ¿no? Con el balón en las manos y llega a New Orleans con Ingram de momento, Zion Williamson, Trey Murphy esperando su contrato además, que es un Ujú. tema también que genera tensión. Recordemos que está ahí sí McCollum, que técnic- tal vez debería ser el sexto hombre del equipo y es muy difícil justificar eso. Creo que va a haber ahí un pulso interesante y DeJounte Murray sospecho que va a llegar un poco a lo Westbrook, ¿no? Intentando arrasar con todo y demostrar, ¿no? Desde el día uno, un poco al estilo de Westbrook en Oklahoma en su momento, ¿no? Sí. Y no sé, no me sorprendería ver un par de triples dobles de DeJounte Murray en pretemporada. Mira, te cojo el guante, no de lo de Yunte, porque ahí tengo un poco más de dudas por el overbooking que tienen de guards, el overbooking que tienen de muchos cromos repetidos de jugadores, que es un poco el problema por lo cual no han terminado de Mm. explotar como equipo, pero sí con lo de Markel Porter Jr. me parece bastante interesante, por el hecho de que por necesidad ya están impulsados a requerir algo más de lo que decías, más de un finalizador, más de alguien a quien Jokic se pueda dar la bola, o que llegue el balón por sí solo a una esquina y ahí esté el bueno de Michael Porter Jr. Para mí es el momento de que dé un paso adelante como creador, porque en los momentos en los que ha tenido la responsabilidad de ser
alguien diferencial en ataque, no ha terminado de serlo, porque a mí me sigue pareciendo un jugador tremendamente unidimensional, le cuesta mucho ser productivo y encontrar y tomar buenas decisiones con el balón, y ya sabemos todo lo que ha tenido que pasar en su último año a Mm. nivel personal, que no sé muy bien a qué grado le ha podido afectar, pero sí que es cierto y tienes bastante razón de que es ahora o nunca, porque si no se van a tener que comer el contrato de Porter Jr. y no son pocos millones en una gerencia que ya está empezando a intentar ahorrarse cualquier dólar que puedan. Sí, no, ya han recortado bastante, ¿no? Es que si no es Michael Porter Jr., va a tener que ser, no lo sé, Russell Peyton Westbrook. Watson, o sea, Peyton, o Russell Westbrook. Peyton Watson, Julian Strouder, que probablemente tenga muchos minutos en esta pretemporada también, porque ya lo estuvo el año pasado y luego al final desapareció porque era un novato y todos sabemos que a Michael Uh -huh, Malone, al entrenador de los Nuggets, bueno, como casi todos los entrenadores, ¿no? No le encanta jugar a jugadores jóvenes, pero es otro jugador, probablemente Strouder, que va a tener oportunidades porque es que necesitan un relevo que de momento no tienen y han perdido un jugador clave en uh Kentavious -huh. Caldwell-Pope. Y tiros de tres, alguien tiene que meterlos. Es que están muy apurados en ese sentido los Nuggets y van a ser una de las historias que, bueno, ser una de las historias clave de esta temporada porque no tiene mucho margen para hacer traspasos. Y estaba repasando números y estadísticas también a nivel colectivo de la pasada pretemporada, y en términos de net rating te voy a decir los mejores equipos que fueron los Raptors, los Wizards, lo cual ya te deja un poco entrever que no tiene nada que ver lo que ocurre en pretemporada con fase regular, pero aquí ya aparecen dos nombres bastante interesantes: Timberwolves y Boston Celtics. Los Celtics ya eran bastante buenos, pero los Timberwolves probablemente muchos no les tenían en cuenta. Y por aquí quiero ir. Siempre vemos a malos equipos performar por encima de sus posibilidades en la pretemporada y al mismo tiempo a contenders que empiezan a asomar la patita. En tu caso, Denis, ¿qué contender crees que puede dejar sus primeros avisos durante esta pretemporada de lo que se puede venir a partir del 22 de octubre? A ver, el término contender siempre es un poco ambiguo, ¿no? Sí. Pero el equipo que yo tengo claro que este año va a ser muy potente como mínimo en temporada regular y probablemente empiece con fuerza es Orlando. Los Magic son jóvenes, tienen muchas ganas, a nivel defensivo son tremendos, han sumado talento y creo que, sobre todo con eso, una plantilla en la que Pablo Banquero va a entrar en su tercer año, Franz Wagner va a entrar en su cuarto año, seguramente no dosifiquen tantísimo los minutos de sus jugadores principales y probablemente salgan invictos de la pretemporada bueno, perdiendo el último partido porque juegue Jet Howard. Mira, ya para cerrar, hay bastantes frentes abiertos. Vamos a tener probablemente el debut de LeBron James, padre e hijo juntos sobre la cancha, que sea uno de estos momentos más de redes sociales que a nivel deportivo, pero sabemos que han cambiado muchas cosas con este último CBA, han cambiado muchísimas normas que íbamos analizando y avisando durante los últimos meses aquí en Gigantes y en el canal. Pero claro, también hemos visto traspasos bastante inesperados como el último de los Knicks el pasado sábado. Por eso quería cerrar preguntándote si crees que vamos a ver algún intercambio más de aquí hasta antes de que empiece la temporada NBA, la fase regular del 22 de octubre. Sobre todo teniendo en cuenta los jugadores que todavía tienen que renovar los contratos rookie, los jugadores que son del draft de 2021. Claro, te quería preguntar si crees que puede haber otro traspaso o bien ya podemos relajarnos hasta el mes de enero o febrero, que es cuando empieza realmente lo importante en términos de intercambio y mercado. Yo el único, bueno, hay dos opciones, pero la única que veo tal vez un poco realista y aún así es complicada, es Brandon Ingram. La situación con Brandon Ingram puede que una vez empiece la temporada acabe de explotar del todo, ¿no? Porque es cierto que hay esa tensión en la que, bueno, Ingram quiere su dinero, los Pelicans no quieren pagarle un máximo de manera bastante justificada, porque al final hay que reevaluar el mercado y Ingram es un muy buen jugador, pero no un jugador de 40 y tantos millones por año. Y puede que ahí sí que haya algo de tensión, pero con Ingram, bueno, es algo de lo que llevo hablando ya todo el verano. Es que no hay un mercado. Y Ujú. no porque nadie quiera a Brandon Ingram, es porque nadie quiere a Brandon Ingram al precio que Brandon Ingram quiere estar, ¿no? Es un salario muy, muy elevado. Y luego la otra opción, que la veo muy remota, pero Jalen Green en Houston es algo que me intriga bastante. Pero creo que es algo probablemente que si llega a ocurrir será después de que pase esta pretemporada. Básicamente porque Jalen Green está en esa, bueno, esa casuística de la que hablabas, ¿no? En la que tiene o puede firmar, está en este momento en la ventana para firmar una extensión de contrato de novato y están al mismo tiempo Jalen Green y Alperen Sengun. Y yo entiendo que Sengun será probablemente la prioridad si es que llega a ocurrir y Green como un pick 2 del draft. Al final eso, Tiene por un mucho pedigrí que muy no alto. deba, tiene un pedigrí e importa y tiene relevancia. Entonces probablemente si a Jalen Green no le pagan, y creo que es muy posible que no ocurra, aún con la realidad de que dentro de un año sería agente libre restringido y no es un no rotundo ni nada definitivo, a mí no me sorprendería que ahí se vea tensión y que tal vez acabe.
siendo un movimiento, pero probablemente si ocurre es más en febrero que en octubre. Sería bastante raro. Bueno, pues este viernes ya empiezan los partidos de la NBA, empiezan los partidos de pretemporada. Recordamos que empezará la actividad este mismo viernes a las 6 de la tarde, hora española, si no me equivoco, entre Sí. Celtics y Denver Nuggets ahí desde Abu Dhabi, en sitio neutral. Ya después tendremos a los New Zealand Breakers contra los Utah Jazz, a los Timberwolves contra los Lakers, que ahí probablemente veamos ya el debut de LeBron James. Así que, Denis, muchas gracias por pasarte por aquí por Gigantes del Básquet. Así que nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Nada, ha sido un placer y muchas gracias a ti por la invitación, Sergio. Chao. Y aquí concluye el Gigantes Daily de hoy. Recuerda que tenemos mucho más contenido en el canal de YouTube, en Spotify y por supuesto en nuestra página web, en gigantes.com. Además ya está a la venta la guía de la temporada NBA en nuestra tienda, en gigantes.com/tienda. Los 30 equipos analizados al detalle, con todos los datos e información clave. No te olvides de darle al like, seguirnos o suscribirte al canal donde nos escuches y dejarnos un comentario y sobre todo compartirlo con tu gente. Muchas gracias por estar al otro lado, un saludo y hasta mañana.